El Centro de Investigaciones Culturales Mariano Picón Salas del Instituto Pedagógico de Caracas, junto al Centro Nacional de Investigación y Formación en Educación Indígena, Frontera y Afrovenezolanidad de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, acompañado por la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas, la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, el Centro Nacional de Historia y Fundambiente, le dan la bienvenida al diálogo transdisciplinario El Esequibo es Nuestro a la doctora Jenny González. Gracias por su participación. La escuchamos. Un saludo a todas y todos. Antes de comenzar, quiero agradecer a la doctora Noemí Frías por la invitación a participar en esta serie de charlas sobre varios aspectos relacionados con nuestro territorio venezolano, el Esequibo. En esta ocasión yo voy a compartir con ustedes un trabajo que yo llevé a cabo durante mi primer postdoctorado, que lo realicé en el área de pedagogía militar, concretamente focalizado a la seguridad y defensa integral de la nación en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Allí abarqué varios aspectos de pueblos indígenas de frontera y sus fortalezas y vulnerabilidades en este ámbito de la seguridad de la nación. La sola visión epistemológica de la seguridad induce a una serie de análisis y reflexiones que conllevan a pensar en una diversidad de acepciones que en el sentido más amplio coinciden de manera bastante cercana. Teóricos como Lares, Méndez Lugo, Martínez o los propios diccionarios no especializados aseveran que la seguridad es algo estrechamente ligado a la sensación de tranquilidad, es decir, un elemento humano que nace desde la subjetividad para luego dar paso a otros aspectos sociales al alcanzar puntos como el territorial, el económico, de salud, entre otros. Al revisar, entre otros textos, encontramos lo siguiente. Respecto a la seguridad en el ámbito laboral, por ejemplo, de Hervás, el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la organización con el fin de evitar o disminuir los riesgos en la salud derivados del trabajo. De este mismo autor también encontramos en relación a la seguridad de la información que ésta tiene como finalidad la protección de la información y de los sistemas de información del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. Podemos entender entonces como seguridad en este ámbito un estado de cualquier sistema o tipo de información que nos indica que este sistema está libre de peligro, de daño, de riesgo. Como se observa de Hervás, entonces, la seguridad es vista como algo que existe con la finalidad de evitar daños, disipar peligros, disminuir riesgos, o sea, dar una sensación de sosiego. Si esto se extrapola a la seguridad de la nación, encontramos la misma finalidad pero direccionada a Venezuela, donde principios constitucionales como la independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, conservación ambiental, afirmación de los derechos humanos, deben confluir y de hecho confluyen. Tomando en cuenta con lo relacionado que lo relacionado con la seguridad está fundamentado esencialmente desde la corresponsabilidad Estado-sociedad civil, la práctica de los valores éticos y morales es imprescindible para garantizar el óptimo funcionamiento de la misma. Los pueblos indígenas de Venezuela, como consecuencia de las persecuciones sufridas por parte de los colonizadores españoles, se fueron replegando a zonas apartadas de los centros poblados, llegando a ser fronterizos, las cuales se convirtieron en su hábitat natural. Por lo intrincado de estos lugares se les hizo menos arduo el proceso de aseguramiento y a su vez su adaptación, puesto que en ellos constituyeron su propia territorialidad dentro de un entorno de naturaleza llena de riquezas alimentarias, minerales, riquezas acuíferas. En este entorno favorable se transformó entonces en un arma de doble filo, al llegar a ser, por un lado,
un escenario favorable, como decimos, pero también un escenario de progreso, entre comillas, socioeconómico. Progreso entre comillas porque estamos hablando de un progreso visto desde una perspectiva occidental o occidentalizada que no incluía en la mayoría de los casos un progreso real a los pueblos indígenas de esas zonas de frontera. La transformación del hábitat indígena en escenario de progreso, entonces, entre comillas, por causa del hallazgo de cantidad de recursos naturales de valor económico, visto desde la óptica capitalista, ha servido de excusa para azotar a los pueblos originarios y otras culturas minoritarias. Ya es conocida la historia de la devastación, genocidio e invasión del territorio contemporáneamente llamado América Meridional, tras la llegada de los españoles. Pero este es un capítulo repetido a lo largo de los siglos, entre otras razones porque las zonas habitadas de los pueblos indígenas eran en el siglo XV fuente de riquezas naturales que los colonizadores explotaron para aumentar las arcas de la corona española y actualmente en el siglo XXI aún son apetecidas por compañías transnacionales, empresas e incluso gobiernos, trayendo consigo una historia tumultuosa de contrabando, esclavización, prostitución infantil, explotación, contaminación y toda clase de violación a los derechos humanos. Entonces, el texto que vamos a presentar a continuación tiene por objetivo analizar esos factores de riesgo y fortaleza de los pueblos indígenas fronterizos de Venezuela, de algunos de ellos, en relación a la vulnerabilidad de dichas áreas y su incidencia en la seguridad de la nación. En el contexto de los graves conflictos que nuestro país ha experimentado en sus fronteras, desde, por ejemplo, su configuración como nación independiente del yugo español en el siglo XIX y su continuidad con los aspectos inherentes a la demarcación limítrofe en reclamación con el laudo arbitral de la zona del Esequibo, entre otros, los pueblos indígenas desde su lado como integrantes de la sociedad civil han sido los garantes del resguardo fronterizo por ser los pobladores de las zonas que han estado en conflicto. A pesar de esto, estos pueblos tienen una serie de problemáticas en las áreas de salud, en lo económico, en lo sociocultural, alimentario, etcétera, lo que pone en riesgo tanto su integridad social, su seguridad comunal, como la del territorio limítrofe que habitan. El concepto de seguridad adentra al ser humano en una incertidumbre, donde la aproximación epistemológica, como vimos, poco importa cuando se trata de abordarla como un hecho cotidiano. Puede ser vinculada a los sentidos, siendo una suerte de sensación que el ser humano social tiene o no desde su propia interioridad. En este caso, esta sensación de seguridad se establece en la psique del individuo cuando estamos frente a una repercusión en su desempeño de vida social. Es decir, yo me puedo sentir seguro desde mi modo de vida, en fin, desde mi libertad. Y evidentemente esto tiene que ver pues con la digamos, el apartar los miedos del ser humano que se sienten en peligro, y esto se puede extrapolar definitivamente a la seguridad de la nación. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra Constitución vigente de 1999, en el artículo 322, se establece, abro comillas, la seguridad de la nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado fundamentada en el desarrollo integral de esta, y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, también de las personas naturales y jurídicas, tanto del derecho público como el derecho privado que se encuentra en el espacio geográfico nacional. Cierro comillas. ¿Qué se puede inferir entonces de este precepto constitucional? Indudablemente, allí se está hablando de una seguridad de la nación que, aun siendo sensación subjetiva del impulso individual con repercusión colectiva, es responsabilidad también del Estado, y es por ello que se habla de la corresponsabilidad de Estado-sociedad civil. Agustín Martínez asevera que la seguridad de la nación posee una triple fundamentación. Por un lado, el principio de la corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil que ya dijimos, y por otro lado, el concepto del desarrollo integral de la nación. En este sentido,
el artículo referido, el artículo 323 de la Constitución, habla del concepto de defensa integral de la nación. Y Martínez dice que la seguridad de la nación no es pensable si no se garantiza la satisfacción de las necesidades materiales y no materiales a todos los ciudadanos y ciudadanas a través del alcance de un estado de desarrollo económico y social sustentable en el tiempo y en la construcción del aparato productivo de la cobertura nacional. Entonces, todo esto tiene mayor sentido al analizar el artículo 326 de nuestra Constitución, en el que se expone la corresponsabilidad ya mencionada para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, lo que debe ser ejercido sobre la sustentabilidad de los 7 ámbitos de la nación, donde está el económico, el social, el político, incluso el cultural, el geográfico, el ambiental y el militar, para conformar un todo equilibrado que permita abarcar los aspectos fundamentales de la vida del país, donde definitivamente nuestros pueblos indígenas están inmersos. La cultura, como toda construcción del ser humano social, abarca también la seguridad desde la conservación y salvaguarda de los bienes y manifestaciones, lo cual está estrechamente relacionado con la identidad. En este sentido, la Declaración Universal de la UNESCO, por ejemplo, sobre la diversidad cultural del año 2001, en su objetivo 14, expresa la necesidad, abro comillas, de respetar y proteger los sistemas de conocimiento tradicionales, especialmente los de las poblaciones autóctonas, reconocer la contribución de los conocimientos tradicionales a la protección del medio ambiente y a la gestión de los recursos naturales y favorecer las sinergias entre las ciencias modernas y los conocimientos locales, cierro comillas. Entonces, garantizar el respeto y la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas es una parte importante de la seguridad de las naciones, ya que al realzar sus propias creaciones el sentido de pertenencia también se afianza, constituyendo así una responsabilidad compartida entre los miembros de la sociedad. Se ha de resaltar en este punto que la protección institucional de la naturaleza y sus recursos con base en políticas públicas integrales juega un rol significativo al crear concordancia entre los planes de desarrollo y la singularidad identitaria de los pueblos indígenas, por ejemplo, donde los saberes tradicionales deben contar con una amplia seguridad. Ya sabemos que en la República Bolivariana de Venezuela los pueblos indígenas y sus acervos y saberes culturales han sido visibilizados tanto a nivel constitucional, donde se incluye en el artículo 8 completo para salvaguardar sus derechos, como a través de leyes específicas que promueven la protección y existencia del acervo lingüístico de las etnias indígenas. En este caso estamos hablando de la Ley de Idiomas Indígenas del 2008, su subsistencia respecto a sus culturas, a través de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas del 2005, la conservación y promoción de los idiomas autóctonos por medio de la educación formal, en el sentido de la educación intercultural bilingüe o la inclusión de idiomas indígenas en la educación formal como tal, y el reconocimiento de sus territorios y garantías de hábitat a través de la Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas de 2001. Además, también se han llevado a cabo actos de importancia como el decreto de la abolición al culto a la colonización y el genocidio en el Abya Yala, por ejemplo, cuando se incluyó en el Panteón Nacional simbólicamente Guaycaipuro, en fin. Estos son, y también pues actos importantes como los establecidos académicamente, institucionalmente, en eventos, y una serie de aspectos que son significativos para el realce también de los pueblos indígenas, la sensibilización y el conocimiento de ellos, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Pero entonces vamos a hablar concretamente de la vulnerabilidad de esas fronteras y el conocimiento y desconocimiento de los pueblos ancestrales. Según los datos suministrados por el INE, nosotros contamos con 52 pueblos indígenas autorreconocidos
y ya reconocidos por el Estado, asentados en nuestro territorio nacional, y la mayoría de ellos se localizan en los estados fronterizos Amazonas, Bolívar, Zulia, Apure y del Tamacuro. A lo que habría que agregar entonces el territorio de conflicto histórico, que es nuestro llamado en este momento, que es la llamada zona en reclamación, es decir, el Esequibo nuestro venezolano, que también es habitado por indígenas de nuestro país. En este caso, estamos hablando concretamente del el pueblo acaguayo. En virtud de lo cual, entonces, estos pueblos indígenas pertenecen a un espacio nacional venezolano, pero a su vez guyanés, en el caso tal de los acaguayos. De manera que, tal como se observa en el desarrollo de lo que hemos hablado en relación a la seguridad de la nación en dichos territorios, de suma significación abarcar elementos álgidos, como el producto de la dinámica limítrofe, cuya vulnerabilidad y además fortaleza estará basada en el óptimo resguardo, conservación y atención de los pueblos indígenas que allá viven y desarrollan sus aspectos culturales, lo cual solo será posible por medio de un trabajo mancomunado, Estado, sociedad civil, fundamentado en los preceptos constitucionales y en otras instancias legales que reconocen y velan por el respeto hacia los pueblos ancestrales y sus modos de vida, lo que promueve pensar en su desarrollo integral. En esta parte es pertinente entonces abordar los conceptos de límite y frontera. En este sentido, tomamos brevemente textos de Rodríguez y Colomine Rincones, que dicen, abro comillas, el límite es un punto de diferenciación entre regiones, es el punto o segmento extremo de una región, puede ser una abstracción o una línea geodésica invisible o puede ser también un accidente geográfico, cierro comillas, mientras que la frontera es algo mucho más amplio en su condición de territorio de intercambios, puesto que en este espacio sus pobladores deben cooperar entre sí para obtener mayor facilidad en la subsistencia. En los espacios señalados en esta cita, por ejemplo, la dificultad de demarcación de una frontera como tal se dificulta por causa de la imprecisión, por ejemplo, cuando hay fronteras de agua, fronteras, tal piedra es una frontera, porque por ejemplo, en el caso del río Cuyuni, ubicado en el territorio Esequibo, la circunscripción de los países se establece dentro del torrente de este río, por lo cual no se puede hablar de una frontera como tal, sino de una zona limítrofe. Volviendo a Rodríguez y Colomine, ellos dicen que en general disponemos de unos espacios o regiones fronterizas en su mayor parte despoblados con grandes potenciales agrícolas y pecuarios, forestales y minerales. Existen razones para afirmar que los recursos físicos de nuestra frontera se encuentran subutilizados o en peligro de ser destruidos o depredados por parte de agentes e intereses distintos a nuestra nacionalidad. Cierro comillas. A esta situación propia de la zona limítrofe se agregan ciertos elementos como el abandono de las zonas y sus recursos, lo cual trae consigo la explotación ilegal y la subyugación de los pueblos indígenas que viven en estas zonas, quienes son engañados por los foráneos al prometerles mejorías en sus condiciones de vida, sobre todo en alimentación y salud, todo lo cual conduce a una usurpación de sus territorios, expulsión y también la explotación incluso de sus habitantes como manos de obra. Entonces, territorio y tierra, según la perspectiva cultural, son conceptos diferentes. El primero, la tierra, es visto en las culturas occidentalizadas como un lote de tierra capitalizable que tiene un valor monetario para el progreso y el desarrollo, todo entre comillas, sin importar las consecuencias. El segundo caso, que es la territorialidad, es afrontado como el territorio es afrontado como esa territorialidad para los pueblos originarios en su referente de identidad, donde se llevan a cabo ceremonias, rituales, cantos chamánicos, siembras que dan sustento al pueblo, es el hábitat, en fin.
que se ha heredado generación en generación. Es decir, el valor del territorio para los pueblos indígenas es un valor sagrado, es un espacio que hace posible las relaciones sociales, el entorno es el entorno para que hace posible la ritualización de los mitos, de las costumbres, de las tradiciones y es el englobe pues, de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Es el asidero de ellos que no tiene un valor comercial, sino un valor netamente sagrado, netamente simbólico. De manera tal que los pueblos indígenas en Venezuela han sido objeto de persistentes violaciones y atropellos que no quedaron en el siglo XV a partir de la colonización española, sino que se han ido extendiendo en los subsecuentes años presentándose aún hasta estos momentos que estamos hablando en la contemporaneidad. Podemos dar un esbozo general en la parte de la Sierra de Perijá, por ejemplo, en una región selvática y montañosa localizada en el estado Zulia, colindante con la República de Colombia. Su configuración geográfica ha sido suelo para siembras de plantas de uso ilícito, a lo que se añade la explotación de minerales en la zona de la manera ilegal o no, en lo que constituye una problemática que ha ido increciendo. Los perjudicados directos son los pueblos Yucpa, Japreria, Añú y Barí, quienes continuamente piden una real demarcación de sus tierras ancestrales y el respeto a su territorialidad, su cultura y su vida, es decir, claman por una seguridad social real que no han tenido hasta los momentos. Realmente, pues el deterioro ambiental de la Sierra de Perijá ha traído problemas graves en la salud de estos pueblos indígenas. Hay que tomar en cuenta la fumigación química para las siembras de amapola y ellos han sufrido en esta zona y también el deterioro del terreno. Las tierras ya no están aptas para la agricultura y las aguas están contaminadas a consecuencia de los pesticidas. Por allí también está la guerrilla que actúa en la región y los hacendados que cometen una violencia discriminatoria a estos pueblos indígenas que cada día va siendo más significativa. En las zonas fronterizas del estado Zulia también habitan los wayú, quienes igualmente sufren los avatares de la inseguridad al ver vulnerados sus modos de vida, sus territorios y su subsistencia a causa del contrabando, el alcoholismo, la inseguridad y también pues la incursión de la guerrilla en este caso. En la zona del estado del Tamacuro están los indígenas guarao, que viven en las aguas y ríos de los caños como Barima, Macuro y Cuyuhuini y los deltas del Orinoco. Asimismo, su territorio abarca las fronteras intangibles con Guyana y Surinam, a lo que habría que agregar el límite acuífero con el Atlántico, con cierta cercanía a Trinidad y Tobago, y el hecho de que el guarao vive en una continua navegación amplía la concepción occidentalizada de frontera, constituyendo un intercambio con los países ya nombrados, pero también esto trae como digamos punto positivo este intercambio, pero punto negativo que ellos están en una zona de frontera bastante vulnerable también y que ellos también hacen este fortalecimiento comunal que el guarao tiene, realmente no lo han sabido aprovechar los estados, los gobiernos, para fortalecer esa zona y tenemos que tomar en cuenta también que el estado del Tamacuro está al lado del Esequibo. El estado Bolívar, por su parte, tenemos los pueblos los pueblos Pemón, Araguac y Acaguayo que se han visto afectados por prácticas dentro de su territorio y que han incurrido en daños al ecosistema y las sabanas. Aún así, en dichas etnias, en su técnica comunal, como amplios conocedores del entorno geográfico y climático de la región, se apoyan las prácticas ancestrales a fungir de protectores de especies, tanto de animales como de plantas, y asimismo de los suelos, para trabajar desde el justo equilibrio para vehicular la subsistencia de las ya existentes y también propagar el crecimiento de aquellas que han sido vulneradas, salvaguardando así el modo de variedades en peligros de extinción. En el estado Amazonas colocamos el ejemplo
este territorio que tiene una gran cantidad de pueblos indígenas venezolanos, siendo el Yanomami uno de los más afectados por los embates de la minería ilegal perpetrada por los llamados garimpeiros brasileños, que son minerías ilegales, y la intromisión de otras organizaciones, como tuvimos en el caso de las nuevas tribus que fueron expulsadas en el gobierno del comandante Hugo Chávez en 2005, que explotaba y minimizaba los pueblos y culturas indígenas de la región, pero todavía quedan pues las consecuencias de todo aquello, y también estas vulnerabilidades que ya imagínense ustedes con la incursión ahora del COVID, de la COVID-19, y con estas minerías ilegales y otras organizaciones que han llegado a estos pueblos de fronteras. La cosa es realmente preocupante en cuanto a la salud de los pueblos indígenas nuestros. La situación similar ocurre con los Pumé en el pueblo fronterizo con Colombia, del estado Apure, que ellos, han venido sufriendo discriminación y persecución no solamente por los hacendados de la región, sino también por sicarios que están allí. Y panorama aparentemente desolador, pues también se extiende a aparentemente desolador, porque estamos viendo solamente lo negativo, ya vemos lo positivo también del reforzamiento de nuestras identidades a través de los pueblos indígenas. Y ponemos por último caso, no por menos importante, sino porque es el que atañe al tema en conversación, el caso del Esequibo, que es digno de destacar porque su estructura es diferente a las otras zonas de frontera, ya que los acaguayos que viven allí están en un espacio fronterizo y a la vez en uno nacional, siendo este lugar de litigio desde 1899. Los acaguayos se encuentran en una situación de franco abandono. Venezuela, aunque no los observa como extranjeros, no les da la atención adecuada, y Guyana los discrimina étnicamente, socialmente, de modo que este pueblo se mantiene en un limbo que los lleva al miedo constante, dado que en su territorio francamente violentado también están los garimpeiros que practican sus oficios ilegales, y las mismas consecuencias ya descritas por los otros pueblos referidos, a lo que hay que añadir también la incursión de los militares que están allí también, que no respetan para nada la identidad de los pueblos indígenas. Vamos a citar acá de Ronnie Velázquez en esta frontera límite. Se habla inglés como lengua oficial, y cito: algunos historiadores críticos afirman que el venezolano vive a espaldas a las fronteras y que apenas reconoce la existencia de la región centro-norte costera del país, la que es indudablemente hegemónica en cuanto a la centralización del poder y desarrollo económico, social, político y cultural con respecto al resto del territorio nacional. Cierro comillas. El aspecto del idioma es fundamental, porque ya es sabido que la imposición de una lengua es una forma de subyugación a los pueblos. De manera que, según el antropólogo Ronnie Velázquez, en la Constitución de la República Cooperativa de Guyana no se les reconoce a los acaguayos, a los indígenas, como ciudadanos, aunque sean los acaguayos quienes pueblen el Esequibo, sobre todo en la parte del río Cuyuni hacia Venezuela, lo que trae consigo una situación, un limbo social para este pueblo indígena, porque no son considerados como ciudadanos por el Estado guyanés, y asimismo el Estado venezolano está de espaldas a ellos, tal como expresa Velázquez, porque hay una indiferencia entonces bilateral sumamente grave. La vacuna, en fin, ya para cerrar esta intervención, la vacuna, el narcotráfico, la guerrilla, la minería ilegal, la prostitución, la evangelización como desconocimiento de la identidad indígena, el desconocimiento a la pluralidad y la minimización respecto a la diversidad de las zonas de frontera, y más concretamente en la zona del Esequibo, son factores que inciden en la seguridad de la nación. El Esequibo es venezolano, está en litigio desde finales del siglo XIX, y los pueblos indígenas que están allí, el acaguayo, que está allí poblando, siendo garante de la seguridad de la nación en este aspecto, están invisibilizados, han sido invisibilizados por nuestro pueblo, nuestro propio país. No lo conocemos, no estamos sensibilizados hacia sus aspectos culturales.
Y por ello hay que virar entonces la mirada hacia los aportes que dan los pueblos indígenas de frontera a la solidificación de Venezuela como un país multicultural capaz de organizarse para mejorar la economía en áreas aparentemente complicadas como es el Esequibo, pero que a su vez son fuentes de riquezas en recursos naturales renovables y de una biodiversidad inigualable. Entonces, elementos altamente buscados estos por compañías transnacionales para la comercialización, ímpetus de expansión y devastación del medio ambiente que pueden ser detenidos o por lo menos muy disminuidos por medio de la intermediación de pueblos ancestrales que tienen en su hábitat originario en estas zonas problemáticas, zonas limítrofes o zonas en litigio desde hace muchos años, como es nuestro venezolano Esequibo. Entonces, bueno, ya concluyendo esta intervención, yo les invito a indagar sobre los pueblos indígenas fronterizos venezolanos, sobre todo en este caso concreto, todos los pueblos que están en zonas de fronteras, pero haciendo hincapié en los acaguayos, que son los verdaderos garantes de como pueblo ancestral venezolano que está poblando nuestro Esequibo. Hay un libro interesantísimo que yo cito en esta intervención, que es Los Acaguayos, indígenas del Esequibo, territorio en reclamación. Es un libro de 2010, publicado por la OPSU, un libro del antropólogo Ronnie Velázquez, y también pues otros textos interesantes como el de Rodríguez y Colomine, la política de fronteras del Estado venezolano en los albores del siglo XXI, que está publicado en Aldea Mundo, de la Universidad de los Andes en Mérida en 2004. De manera que, bueno, muchísimas gracias de nuevo a la profesora Noemí Frías por la invitación y me despido de todas y todos extendiéndole este llamado a tomar conciencia sobre nuestros territorios y territorialidades y defender nuestro Esequibo no solamente en la teoría, sino también en la práctica y en esta necesidad de reforzar el trabajo mancomunado, Estado, sociedad civil y virar nuestras miradas hacia un verdadero reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales. Ya concluida la oratoria, los invitamos a enviar sus preguntas y comentarios para desarrollar la interacción del conversatorio.